por qué y cómo compartir la palabra de Dios en familia. En 2 Timoteo capítulo 1, voy a leer el versículo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Timoteo no era hijo de Pablo, pero sí en la fe, y más que nada en el discipulado, en la formación espiritual y ministerial. Timoteo fue un hijo de Pablo. Nosotros sabemos que Timoteo fue hijo de una mujer judía llamada Eunice, que es un nombre precioso. Eunice significa victoriosa o la que obtiene la victoria, ¿verdad? Timoteo también es un nombre muy significativo, muy hermoso. Significa aquel que ama, que adora a Dios. Timoteo era hijo en la fe de Pablo. Versículo 3. Doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Timoteo era una persona muy sensible. No era el líder carismático que nosotros nos hubiésemos imaginado. Era una persona tímida, pusilánime, con tendencia a la depresión, al desánimo. Ese era Timoteo. Pero hoy en el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida. Loida es otro nombre muy hermoso, significa amada, buena, y luego también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea que la fe no fingida se hereda. Ya, la fe no fingida tiene esa capacidad de sobrevivir y de bendecir a varias generaciones. Aquí tenemos que esa fe pues fue cultivada por Loida. Loida se la legó, se la heredó a Eunice y Eunice a Timoteo. Por lo cual dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo en vida. Fue la última. Pablo está en condiciones paupérrimas, está en la cárcel, está acusado y ha sido acusado por uno de sus colaboradores, por uno de sus compañeros de milicia. Todos le han abandonado. Está solo y Pablo en la cárcel no está pensando ni en su comodidad, ni en su seguridad, ni en su futuro. Está pensando en quién va a cuidar de esas iglesias que Dios le permitió fundar. ¿Quién las va a pastorear? ¿Quién las va a ministrar? ¿Quién las va a enseñar en la palabra del Señor? Esa es la preocupación de Pablo. Y Pablo no tiene a quién recurrir. Entonces piensa en su consiervo, en su hijo espiritual Timoteo. Como digo, Timoteo no es ese líder carismático, no es ese líder elocuente, no es ese líder emprendedor, no. Timoteo es todo lo contrario. Timoteo en primer lugar es joven, por así decir, una desventaja en ese tiempo. En segundo lugar es tímido. Y en tercer lugar es enfermizo. Pablo le tiene que recomendar que después de las comidas
acompañe sus comidas con un poco de vino. Probablemente él sufría de gastritis o de algunos problemas de origen gástrico, ¿verdad? No sabemos exactamente cuál sería el problema, pero Timoteo era así. Entonces Pablo lo que quiere es animar el corazón de este hijo suyo, Timoteo. Le dice, ven a verme, se lo va a decir en el capítulo 4. Ven a verme y no te avergüences, no tengas miedo. Ya, aviva este don. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ven a verme, porque yo creo que Pablo quería hacer como una entrega oficial de la estafeta ministerial, como comprometerlo y decirle, Timoteo, estás a cargo de las iglesias de Asia Menor y de las iglesias de Europa. Miren, el recorrido de Pablo fue tremendo. Pablo fundió con el evangelio en el corazón del imperio romano. Pablo y sus colaboradores. Pero Pablo está para ser ejecutado. De hecho, fue ejecutado hacia el año 64 durante el gobierno del emperador Nerón. Pero pasemos al capítulo 4 de la misma epístola, 2 Timoteo. Dice el versículo 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, no está hablando de cerumen en los oídos, está hablando de esa inquietud, pero en el mal sentido de la palabra, de esa inquietud, de esa ansiedad, de ese de ver o de escuchar cosas nuevas, doctrinas nuevoleras, ¿no? De escuchar fábulas, de escuchar cosas que digamos, alegran, entretienen, pero no la sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no querrán escuchar la exposición de la palabra. No querrán escuchar. Pablo quería que Timoteo hiciera dos cosas con las iglesias que Dios le había permitido fundar. Número uno, que les infunda valor, porque la persecución se avecinaba. Entonces Pablo le dice, quiero que hagas una demostración de valor. Infundas valor a los hermanos, porque van a ser perseguidos. Enséñales que la persecución, la cárcel y la muerte pueden ser parte del ministerio. Hoy en día, mis hermanos, después de 20 siglos, en más de 50 países de los 193 que forman la ONU, se persigue sistemática y en algunos casos brutalmente a los cristianos. La segunda cosa que Pablo quiere que Timoteo haga con las iglesias es que predique la palabra, que enseñe la sana doctrina, que no se rinda a la tentación de ser un predicador cool, de ser un predicador chilero, de ser un predicador espectacular, no, nice. No te rindas, Timoteo, predica la sana doctrina, aunque la gente no te quiera escuchar, tú predícala. A eso nos mandó el Señor. Bien dijo el hermano Luis, nosotros somos enviados a cumplir la gran comisión.
La obra de conversión, de reconciliación, de transformación, esa es la obra del Espíritu Santo. A nosotros se nos encomendó evangelizar, predicar. Y eso es lo que debemos hacer, y debemos hacerlo con autoridad y con verdad. Pero tú, sé sobrio en todo esto, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no quiere ser consolado, él sabe dónde está yendo. Él sabe que su vida está en la voluntad de Dios, está en las manos de Dios. Pablo quiere es dejar bien claro la encomienda, la misión a su hijo, a su consiervo Timoteo. Entonces ustedes dirán, ¿de dónde surgió ese personaje Timoteo? Y aquí viene entonces ya lo referente al tema de hoy. Retrocedamos un poquito al capítulo 3 y oigamos lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esas cosas que hoy son tu convicción, esas cosas que hoy son tus principios rectores de vida en materia de moral, sabiendo de quién has aprendido. Oye, Timoteo, quédate en la fe que se te heredó. Porque las personas que te lo enseñaron te amaban, hubiesen dado la vida por ti. Y si esas personas, refiriéndose a Loida y a Eunice, si esas personas te enseñaron lo que hoy sabes, es porque te aman, porque consideraron que fue lo mejor que ellos te pudieron enseñar. Así que no solamente persiste en lo que has aprendido, por lo que yo también es lo que vivo y es lo que te he modelado. Persiste en lo que has aprendido mirando a tus ejemplos, mirando a Loida, tu abuela, mirando a Eunice, tu madre. Ellas jamás te hubieran enseñado una mentira, un error. Tu abuela y tu madre te amaron y te enseñaron lo mejor que ellas consideraron enseñarte. Considera eso, confía en esas personas que modelaron lo que hoy sabes. Y oiga el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Saben ustedes que este término niñez, que tal vez lo he explicado en otra oportunidad, el término griego que se traduce aquí en niñez es el término griego brefos? Brefos significa un niño no nato. Significa un niño que todavía está en el vientre de su madre. ¿Qué les parece? Que hace 2000 años atrás ya se sabía que los niños oyen y aprenden aún desde el vientre de sus madres. Conocimiento que hoy es, entre comillas, científicamente comprobado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos otro ejemplo de un brefos. Dice que cuando María, la madre de Jesús, llega a donde su pariente Elizabeth, ya María lleva en su vientre a Jesús y Elizabeth lleva en su vientre a Juan, ¿verdad? Entonces, cuando María entra y dice que el brefos escucha la voz de María, la presencia del Mesías en esa casa, saltó de alegría. Juan el Bautista, que llevaba 6 meses, ni siquiera se había terminado de formar en el vientre de Elizabeth, ya reconoció y se alegró.
Así que, qué importante es este versículo, mis amados hermanos, porque Pablo está diciendo que la enseñanza de la Biblia no comienza en la escuela, ni siquiera en el hogar. ¿Comienza dónde? En el vientre. ¿Y entonces qué hacer? Bueno, Eunice no sabía todos esos conceptos modernos. Eunice simple y sencillamente, ella sabía que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y como Pablo lo va a decir ahorita, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios, ¿qué cosa? Deuteronomio, la Torá enseñaba, dile, enseña a tus hijos la palabra de Dios. Cuando estés en el camino, cuando estés en casa, cuando estés en cualquier lugar, enséñale la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios le dice a Josué, Josué, ¿quieres ser exitoso en tu camino? Sí, muy bien, Josué. No se trata de ejército, no se trata de soldados, no se trata de estrategias. Se trata, oye bien, Josué, ¿quieres tener éxito en todas tus empresas? Pues nunca que se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y uno podría decirle, bueno, digamos por contraposición, ¿verdad? Y si no, nada te saldrá bien. Si no escuchas mi palabra, si no meditas en ella, si no la guardas, si no la obedeces, nada te saldrá bien. La Biblia produce 4 S, no con H, sino con E, 4 S en los hijos. S número 1. Los hace salvos. No hay otra manera en que los hijos puedan conocer el camino de salvación, sino por medio de la palabra de Dios. Número 2, los hace santos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué dijo Jesús a su Padre? Santifícalos. ¿En qué? Tu palabra es la palabra. Es la palabra, Salmo 19:5, es la palabra, es la ley de Jehová, es perfecta. No existe otro libro, no existe otra literatura en el mundo entero, en la historia, que supere la enseñanza, la calidad de enseñanza que da la Biblia. La Biblia hace salvos, la Biblia hace santos, pero también la Biblia hace sabios. La Biblia es la fuente de la sabiduría. Salmo 1 compara al niño que crece rodeado, alimentado, arropado por la Biblia como un árbol que crece junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. Salmo 1 es una reverberación de Josué 1. O sea, no cambia. Entre Josué y el Salmo pasaron casi 5 siglos. Pero la receta no cambia. ¿Y por qué vamos a creer nosotros hoy que la receta cambia? No hay otra manera de hacer que nuestros hijos sean salvos, santos y sabios, sino enseñándoles la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La Biblia hace sanos a los hijos. Yo puedo dar testimonio de que la palabra de Dios me ha hecho salvo, me ha hecho santo, me ha hecho sabio y me ha dado salud, me ha hecho sano.
Quiero terminar con esta reflexión. ¿Ustedes creen que alguna vez Loida o Eunice se pusieron a pensar, yo le voy a dar la Biblia a mi hijo, porque un día, él puede llegar a ser el ¿cómo se llama? El heredero ministerial del apóstol Pablo. Él puede llegar a ser el papa de las iglesias que funde el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que eso pensó? No. Pero óiganlo bien, como alguien lo dijo una vez, Dios no puede usar nada que no tengamos. A todos les dijo, ¿qué tienes en la mano? ¿Ah? Y Timoteo, si no hubiera tenido eso que su madre y su abuela le sembraron con tanto amor y tanta fe. ¿Por qué fe? Porque la fe de que la palabra de Dios no regresa vacía. Que a su tiempo esa semilla sembrada en el corazón de los hijos va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la fe que todo padre debe tener. Que lo mejor que está haciendo, la mejor semilla, es enseñarle la palabra de Dios. Miren ustedes, Dios premió la fe de Loida y de Eunice. Un buen día de eso, ellos no tuvieron un campeonato, no tuvieron un Dante Gebel de hijo, tuvieron apenas un Timoteo. ¿Entienden? ¿Entienden el tono de mi voz? Loida no tuvo un Dante Gebel de nieto. Eunice no tuvo un Luis Pagado de nieto. Apenas tuvieron un Timoteo. Pero ese Timoteo, con la mente y el corazón lleno de la palabra de Dios, se transformó en el heredero ministerial del gran apóstol Pablo. ¿Qué les parece a Eunice? Mamá, te cuento algo. Sí. Fui a ver a Pablo. ¿Cómo se llama? Pues él sabe de todo. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo mi hijo? Pues prácticamente me dejó de pastor de todas las iglesias. Imagínense ustedes la gran responsabilidad, pero el gran privilegio que Dios le dio a ese joven Timoteo. Y todo nació en la fe no fingida, ni siquiera de Eunice, en la fe no fingida de quién? De Loida. Loida transmitió esa fe a su hija Eunice, y Eunice transmitió esa fe a Timoteo, y Timoteo se convirtió en el heredero, en el pastor de las iglesias que el apóstol había fundado. Yo tengo la dicha de haber enseñado a mis hijos la palabra de Dios, y ya por la bendita gracia de Dios, mi hija mayor es una predicadora, es una maestra de Biblia, está enseñando ya en 3 instituciones, por la gracia de Dios tiene 21 añitos, ya está por terminar su licenciatura en el CETECA, y me da mucha alegría. Yo siempre le dije a mi hijita, yo me encuentro con padres a granel y por todos lados, ¿no? Y me encuentro con muchos padres, sí, me dijo, mire, acaba de terminar otra maestría, que terminó y que está trabajando en tal parte, que está haciendo tal cosa. Qué bueno, qué bien. Calidad, bien, bueno. Y me encuentro con otro papá, mire, que mi hijo se acaba de graduar del doctor, que ya lo terminaron para hacer. Buenísima onda, qué bien, choque, adelante. Pero yo por dentro me pregunto, ¿y qué están haciendo esos chicos en el reino de Dios? Porque todo eso un día lo van a dejar. ¿Estarán haciendo tesoros en el cielo? ¿Estarán edificando con oro, plata y piedras preciosas? ¿O todo eso se
será solamente madera, heno y hojarasca? No lo sé, no lo dudo. Pero siempre se lo enseñé a mis hijos. Le dije a mis hijos, yo quiero enseñarles que a mí, pues todos los títulos que ustedes puedan adquirir, que sean para la gloria de Dios, toda la capacidad financiera que puedan tener, que sean para la gloria de Dios. Pero yo lo que quiero es que ustedes sean ricos en dones, ricos en frutos en el reino de Dios. Ustedes lleguen al cielo con las manos llenas y puedan rendir sus coronas, sus premios al Señor.